Muy buenos días, Maya. Buenos días, profe. Ahorita nos vamos a esperar unos segunditos mientras se conecten a sus compañeros. Mientras voy a proyectar las diapositivas que hemos estado viendo y las que vamos a estar trabajando en estos momentos. Ujú. Ujú. Vamos a comenzar, ¿sí? Déjenme nomás mover esto para que no nos estorbe la pantalla. A ver si lo podemos poner aquí. Hablamos de cónyuges, sobrevivientes, albaceas, administradores y representantes legales. De acuerdo a la normatividad en Estados Unidos, estas personas tienen la obligación de presentar una declaración de impuestos final para el fallecido, persona que murió si se cumple con las dos condiciones siguientes. En estos casos, si hay estas dos condiciones, se aplicará este criterio. De caso de no existir, no será aplicable. Ya está, Teresa, perfecto. Usted es el cónyuge superviviente, el albacea, administrador o representante legal. El fallecido reunió los requisitos para presentar una declaración de impuestos en la fecha de su fallecimiento. Entonces, por ejemplo, si Juan Pérez falleció el 26 de septiembre del 2020, entonces por regla general, en este 2021, que estamos en curso, debió de haber presentado su declaración. ¿Quién lo debió de haber presentado? Precisamente aquí la ley establece este criterio. El cónyuge superviviente, el cónyuge que está vivo, o en su caso, si ya no estuviera un cónyuge vivo, y entonces va a ser el albacea, ¿sí? O en caso independiente, si hubiese un administrador general, sería el que tendría que hacer ese cargo de esta situación, o el representante legal. Bajo estas circunstancias y bajo estas condiciones, esa es la obligatoriedad que tienen para presentar esta declaración. Ciudadanos y extranjeros residentes de los Estados Unidos que viven fuera de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto precisamente en el convenio que realizamos anteriormente y el protocolo? Se hablaba mucho de la residencia y la nacionalidad. Aquí en este caso se habla precisamente de estos tipos de ciudadanos que no radican en Estados Unidos, pero son ciudadanos norteamericanos. ¿Sí? Y aquí se maneja esto. Para determinar
Si tiene que presentar una declaración, incluye todo ingreso bruto que recibió en el extranjero, incluyendo todos sus ingresos que pueda excluir conforme la exclusión de ingresos devengado en el extranjero. Para informar sobre las reglas de impuestos especiales que le podría corresponder, vea la publicación 54, Tax Use for Use Citizen and Resident Aliens Bureau, guía tributaria para ciudadanos extranjeros residentes en los Estados Unidos en el extranjero. Está disponible el ISR.gov y casi todas las embajadas y consulados de Estados Unidos. Vea cómo obtener ayuda en los impuestos finales de esta publicación. Entonces ahí también se establecen las páginas de internet donde pueden consultar las personas y de cierta manera poder cumplir con lo establecido en esta obligación. Recuerdan que Puerto Rico es una colonia norteamericana y por tal razón también se consideran ciudadanos norteamericanos. Tienen que, tienen que aplicarse estos criterios. Ahora, pregunta es, el convenio que hemos analizado sobre evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos para empresarios puertorriqueños también es aplicable. ¿Ustedes qué consideran? Sí es viable por el simple y sencilla razón de ser ciudadano norteamericano. Por eso dice, si es ciudadano estadounidense y también es residente bona fide de Puerto Rico, por lo general tiene que presentar una declaración de impuestos sobre el ingreso de Estados Unidos para todo el año que cumpla con los requisitos de ingresos. ¿Sí? Este requisito es adicional a todo requisito legal que pueda tener de presentar una declaración, perdón, se me pasó. Impuestos sobre el ingreso del gobierno de Puerto Rico. Si es residente de bona fide de Puerto Rico durante todo el año, el ingreso bruto de los Estados Unidos no incluye ingresos provenientes de fuentes dentro de Puerto Rico. Aquí hay una exclusión a la regla. Sin embargo, sí incluye todo ingreso que recibió por sus servicios como empleado de los Estados Unidos o de una agencia de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que en el convenio también hablábamos precisamente de actividades y servicios profesionales que se mencionaba? Si se recibe ingresos provenientes de fuentes de Puerto Rico que no estén sujetos a impuestos estadounidenses, tiene que reducir la deducción estándar. Entonces también aquí tendríamos que ver este tipo de beneficios, porque al fin y al cabo se considera como un beneficio para este tipo de personas para no realizar este tipo de cumplimiento de obligación en sus pagos de sus impuestos. ¿Sí? Si recibe ingresos provenientes como resultado de la cantidad de ingresos que debe tener para estar obligado a prestar una declaración de impuestos sobre el ingreso de los Estados Unidos es menor que la cantidad correspondiente en la tabla 1 o la tabla 1.2. Aquí también habíamos visto anteriormente sobre esas famosas tablas. Las tablas sirven como para indicar quiénes sí están obligados a presentar sus impuestos, cuáles cuando rebasan ciertos montos y características que lo vamos a ver más adelante, se debe de aplicar el de la parte proporcional que hace falta. ¿Sí? Individuos con ingresos provenientes de territorio de los Estados Unidos. Si tuvo ingresos provenientes de Guam, la Comunidad Autónoma de las Islas Marianas del Norte, la Samoa estadounidense o las Islas Vírgenes estadounidenses, le podría corresponder
Reglas especiales para determinar si tiene que presentar una declaración de impuestos federales estadounidenses sobre el ingreso. Además, tal vez que tenga que presentar una declaración al gobierno del territorio en cuestión. Este criterio se aplica precisamente con lo que sucede con México. México, acuérdense que tenemos islas que pertenecen al territorio mexicano y sus habitantes que residen y realizan actividades económicas tienen la obligación del pago respectivo de sus impuestos correspondientes en los términos y las condiciones que se han fijado. Caso particular, por ejemplo, podemos hacer un análisis comparativo del hecho de que, por ejemplo, toda la zona fronteriza con Estados Unidos, si nosotros revisamos, vamos a encontrar que el cargo del impuesto sobre el valor agregado, el IVA y el ISR se tasan de forma diferente al resto de las entidades federativas. Criterio que también se aplica de igual forma en Estados Unidos para estas zonas o regiones que hemos mencionado anteriormente. Entonces, similitud con los Estados Unidos en cuanto a la aplicación de estas condiciones, sí. Dependientes. Si es dependiente una persona que cumple los requisitos para ser declarada como dependiente según se indica en el capítulo 3, vea la tabla 1.2 para determinar si tiene que presentar una declaración. También tiene que presentar una declaración si su situación se escribe en la tabla 1.3. Bueno, aquí es algo interesante que tenemos que tomar en consideración y hablamos de la figura jurídica de dependiente. En el caso particular de México, ¿cómo aplicaríamos este criterio de los dependientes? ¿Sí? Aquí en el caso de México tomaríamos en consideración el siguiente aspecto y consiste en lo siguiente. Todas las personas morales que tienen a su cargo trabajadores, dependiendo del régimen bajo el cual se encuentre, acuérdense que cuando tenemos a los asalariados, ¿sí?, y asimilados, es obligación de la empresa hacer la retención del pago del ISR y del IVA. Hace años atrás era obligación a solicitud del trabajador solicitar la constancia de retención mensual, ¿sí? O que de esta manera él estaba precisamente teniendo este comprobante para acreditar que la empresa había retenido estos conceptos de ISR, ¿sí? Y que los había entregado a la Secretaría de Administración Tributaria del SAT. De esta manera, a la empresa había entregado estas retenciones y esto hacía, de cierta manera, que la responsabilidad del trabajador únicamente radicara en tener estas constancias. La pregunta hoy en día esas constancias de retención las puede solicitar el trabajador, sí o no, y pregunto, ¿la empresa está obligada a entregar esas constancias de retención? ¿Qué opinan, jóvenes, sobre este punto? ¿Sí oyeron de las constancias de retención que se manejaban? Vuelvo a hacer la pregunta, jóvenes. ¿Sí oyeron ustedes acerca de las constancias de retención que las empresas tenían la obligación de expedirle a sus trabajadores cuando estaban bajo el régimen de asalariados y asimilados? Cuando entregaban, sí, eran retenidos sus impuestos y de esta manera el trabajador tenía la obligación de tener por lo menos 12 constancias, es decir, una por mes. De esta manera se acreditaba que la empresa había retenido y que esa retención la empresa lo había entregado. Hoy, ¿cómo ustedes acreditarían de una persona asalariada o asimilada que se le ha hecho la retención y que se ha entregado al SAT? ¿Cuál sería la forma para acreditarlo?
Se podría entrar a la página del SAT y ya se ingresaría el RFC del trabajador y ahí ya se vería cuánto fue de retención y si realmente se le hicieron las 12 que usted comenta. Ajá, habría que ver esa alternativa. ¿Por qué? Y voy a esa cuestión. No sé si oyeron las noticias que la empresa, en este caso, déjeme acordar, es una empresa de aviones. Aquí tengo un chat, déjeme ver. Ahorita contestamos al chat y también vemos, porque también es importante contestar. Por el pago de nómina, por el timbrado. Ajá, por el pago de nómina, por el timbrado que se maneja. Es correcto. Aquí la cuestión habría que ver lo siguiente. Este personaje, Manuel Alemán, ¿sí? Que tiene precisamente un requerimiento con el FIT nacional. Se habla de que esta persona en sus diversas empresas, entre ellas una línea de aviones que dan el servicio de transporte y otras empresas, lo que hicieron es que no presentaron las declaraciones de los pagos provisionales de las retenciones que se hicieron a sus trabajadores. Ese es el problema que se presenta. Y hablamos de un quebranto fiscal muy importante. Entonces, ese es uno de los aspectos que nosotros debemos tomar en consideración en estas situaciones. Como acreditar, porque al final y al cabo al trabajador se le retuvo, ¿sí? Y que era obligación de la empresa entregarlo y proporcionarlo. Desafortunadamente, la empresa no lo hizo. Y entonces el trabajador queda en una situación problemática ante el sistema de administración tributaria, ¿sí? Igualmente, esto sucede comúnmente, y lo vuelvo a decir, con las dependencias gubernamentales. Muchas de las dependencias gubernamentales, desafortunadamente, la gente que trabaja para ellos, les hacen las retenciones y todo lo demás, pero estas dependencias, tanto federales, estatales y municipales, desafortunadamente no enteran al sistema de administración tributario de estas retenciones, no hacen los pagos correspondientes y se quedan con este recurso. Situación que Profe, debería ser un poco más normalizado. Dígame usted, lo digo, dígame nosotros, usted. bueno, en caso hipotético que llegáramos a presentar esa situación, nosotros como trabajadores, ¿cómo podemos dar Qué bueno, fe que sí demostrarlo y acreditarlo. pagamos? Ajá. Bueno, como trabajadores, aquí es algo importante y lamentablemente el trabajador no es una costumbre, es un hábito. Su compañera me estaba diciendo precisamente cuando hablamos de recibos de nóminas del timbrado, ir teniendo esos comprobantes, ir precisamente recogiéndolos y recopilándolos. Otra de las cosas que podríamos hacer en determinado momento sería, a través, si se paga en nómina y hay transferencias interbancarias, los estados de cuenta. Algo interesante que pasa con los bancos, porque también los bancos juegan un papel en que deja muchas cosas que desear de su actividad. Y aquí voy a lo siguiente. Tradicionalmente, los bancos tienen la obligación de expedir un estado de cuenta, ¿sí? Impreso. Hoy los bancos lo que hacen es que te generan tu estado de cuenta digital y los bancos, si tú lo solicitas, te lo envían. Si tú lo solicitas en el periodo que se establece, en ese periodo no te genera ningún cargo o una comisión con cargo a tu cuenta. Si tú realizas esta petición fuera del lapso en el que se establece, te generan una comisión y los bancos cobran por regular por ese tipo de estado de cuentas entre 50 pesos más o menos, en ocasiones hasta 100 pesos. Ahora, lo que hacen los bancos de una forma, yo lo considero también irregular, es que estos estados de cuenta, el banco te podrá emitir hasta 3 meses anteriores. Si estamos nosotros en el mes de julio, ¿sí? Él te podrá expedir lo que es precisamente junio, mayo y abril. Si tú le pides estados de cuenta de los meses de enero hasta la presente fecha, no te los va a expedir.
De ahí la importancia de que nosotros debemos tener en consideración esto. Ahora, hace muchos años atrás se manejaba mucho los recibos de nómina. Recibos que si firmabas, te entregaban una copia, realizaban tu pago que era en efectivo. Pues gracias a estos recibos la gente pudo comprobar y acreditar precisamente porque en esos recibos de nómina viene el cargo, la retención y todo lo demás. Hoy desafortunadamente, como ya todo es digital, ya es un poco más complicado y como hay políticas en los bancos, ¿sí? En los bancos en los que te establecen términos y condiciones, sumamente complicado. Por eso se recomienda, y ustedes si van a llevar contabilidad de personas físicas que están bajo este régimen, por lo tanto la recomendación sería que ustedes le solicitaran y le recomendaran a su cliente que precisamente hiciera una impresión de este estado de cuenta o el recibo del pago y tenerlo. Precisamente con eso ustedes acreditarían este concepto, que es sumamente importante. La única forma de poder acreditar esto es con documentos. Si bien es cierto que podemos ingresar al SAT, en el SAT nos va a reportar cómo van sus pagos, qué es lo que se ha presentado, qué es lo que no se ha presentado, cuáles son las omisiones. ¿Sí? Entonces, la recomendación es esto. Hay gente, a mí me tocó ver asuntos, en los digo, en el cual el señor trabajó durante 20 años con esta empresa y me llevaba sus recibos de pago, sus recibos de nómina de hace 20 años, bien ordenaditos, un recibo por semana. Al mes eran 4 recibos o 5 recibos y los agrupaba por mes y después lo agrupaba por año y así. De hecho, eso también determinaba mucho en nosotros, precisamente, para pelear en algunos casos la jubilación y la pensión, para determinar precisamente los montos bajo los cuales se iba a fijar esta pensión, que iba a percibir esta persona. De hecho, no sé si recuerdan ustedes que contablemente para fijar la pensión de un trabajador se toman en consideración los 5 últimos años, ¿sí? En base a eso se establece el monto de su pensión, el porcentaje respectivo. Algunas cuestiones manifiestan lo siguiente, que muchas empresas, y a veces es entendible, hay que ponerlo de los dos lados, ¿no? Tanto del lado de la empresa como el lado del trabajador, y en el caso de ustedes que están en un lado muy importante, que son contadores. ¿Por qué? Porque algunas empresas lo que hacen y optan es declarar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social un salario menor al real que se les está pagando. ¿Sí? Y entonces únicamente declarar un salario mínimo, básico por decirlo así, y con eso les está pagando a esta persona. Y por fuera, en efectivo, se le está pagando precisamente la diferencia, ¿sí? Que era una actividad muy común que se realizaba. Por eso, en materia laboral, y aquí entro yo en materia laboral, hay que ver en qué casos y bajo qué circunstancias se le puede apoyar al trabajador de forma más activa para que éste tenga ingresos económicos, pero no estén sujetos al ISR, ¿sí? Porque algo que se cuestionó mucho, y no sé si a ustedes les tocó en alguna sesión de clases, puede ser que sí, que en la jornada extraordinaria o el llamado tiempo extra, donde el trabajador se le tiene que pagar un poco más, ¿sí? Porque es una jornada extraordinaria, al incrementar el monto del pago y al entrar ya en el cálculo del ISR, esta persona se le tenía que quitar más impuesto. Y entonces salía una contradicción. La contradicción que salía era el cuestionamiento de que entonces el trabajador no le era costeable, por decirlo así, quedarse a trabajar horas extras. ¿Por qué? Si bien es cierto que contablemente se le iba a pagar más, pero también se le iba a retener más impuestos. Entonces por eso mucha gente decía, ¿sabes qué? No quiero mis horas extras bajo esa condición. O se llegaba a un arreglo de manera no fiscal y se le pagaba a este trabajador esas horas extras, pero nunca se declaraban como tales.
¿sí? Y de esa forma, esta persona tenía un poco mayor de ingreso bajo esas condiciones. Esa es la parte interesante. Deben ustedes ser muy cuidadosos cuando manejen su contabilidad, porque ustedes van a tener que trabajar con mucha gente, ya sean personas físicas o personas morales, con diferentes actividades económicas, y tienen que revisar efectivamente qué tanto pueden aplicarlo en términos de ley y qué tanto no lo van a poder aplicar. Esa es la parte interesante de esta problemática. Lo mismo va a suceder en Estados Unidos. Precisamente aquí habla de los dependientes. He visto que una cuestión con los Estados Unidos, en consideración con las leyes mexicanas en materia fiscal, es que los Estados Unidos lo hacen de una manera más práctica, sin tanta problemática, y de una que sea más ágil el pago de los impuestos. Desafortunadamente en México tenemos un sinfín de leyes fiscales, las cuales debemos tomar en consideración, ver en qué momento y bajo qué condiciones nuestro cliente es sujeto a la aplicación de esto y en qué términos bajo qué se puede hacer ciertas y determinadas deducciones, cómo se aplican las deducciones o cuáles no son aplicables, qué debemos tomar en consideración para llevarlas a cabo y también llevarle la contabilidad correspondiente, porque de lo contrario también el contador, hoy el contador es responsable solidario, con el contribuyente. Situa- Perdón, situación que antes no era esta responsabilidad. Bueno, pasando con la siguiente. Responsabilidad del padre o de la madre. Normalmente un hijo tiene el deber de presentar su propia declaración de impuestos y pagar los impuestos correspondientes. Si un hijo dependiente tiene que presentar una declaración de impuestos sobre el ingreso, pero no puede presentarlo debido a la edad o por cualquier otra razón, el padre o la madre, tutor u otra persona responsable, conforme a la ley de este dependiente, tiene que presentarla de parte del hijo. Si el hijo no puede firmar la declaración, el padre o la madre o tutor tiene que firmarla en nombre del hijo, junto con las palabras by your signature, parent for minor children, por su firma, padre de un hijo de un menor. Aplicando esto y viendo nuestra legislación mexicana, vamos a hacer el siguiente comentario. En México hay una cuestión que se establece. ¿Quiénes son las personas que están obligados a presentar o al pagar impuestos? La ley nos establece que todas aquellas personas mayores de 18 años o, y aquí viene una cuestión interesante, en materia laboral, chequen, en materia laboral se establece la edad de 16 años, con el consentimiento previo de los padres en que deben trabajar. ¿Sí? Entonces, en materia fiscal, podríamos hablar a menores de 16 años. Tienen la obligación, siempre y cuando estén dados de altas en el sistema de administración tributaria, cumplir con sus obligaciones en el pago de impuestos. Ahora, viene otra característica importante. Hablamos de menores de edad. Menores de edad, ¿quiénes serían? Aquellos menores de edad que son de 14 años hacia abajo. ¿Podríamos encontrar supuestos de esa naturaleza? Sí. Y los podemos encontrar en las siguientes figuras, jóvenes. Hablamos de fideicomisos, ¿sí? Pero aquí hay algo interesante que se maneja. Podemos los padres, para proteger y asegurar de un menor que durante todo su desarrollo hasta adquirir cierta y determinada edad tenga los recursos económicos suficientes para cumplir sus necesidades de alimentación, de casa, de hospedaje, ropa, atención médico y de estudios. Algunos papás han optado en crear donaciones o fideicomisos. Hay donaciones sobre bienes inmuebles que pueden ser algunos edificios con departamentos y estos estará a cargo de un administrador. El administrador es el responsable precisamente de hacer las declaraciones correspondientes por el cargo que desempeña en favor del menor. En el fideicomiso también podemos tener un fideicomitente, quien es el encargado precisamente de llevar
y realizar todas esas actividades en cuanto al pago de estas declaraciones provisionales y la declaración anual, ¿sí? En estos casos se maneja. Ahora, una de las reglas importantes, por ejemplo, en México, es que hoy, ¿cómo le hacemos para presentar nuestros pagos provisionales? Hoy lo hacemos todo vía electrónica, ¿sí? Entramos al portal del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, ingresamos con nuestro RFC, nuestro sello digital y entramos con nuestra firma, ¿sí? Digital también. Y posteriormente seleccionamos lo que vamos a realizar, el pago. Porque nosotros ya previamente tenemos una firma electrónica. Entonces, y de esta manera se cumple con las obligaciones. Hace muchos años atrás se hacía todos estos trámites y estas operaciones de manera personal. Se compraban unos formatos que los vendían las papelerías, ¿sí? Como eran los formatos del F1, ¿sí? El F5, y así sucesivamente hay unas denominaciones. Y claro, en esos formatos se firmaba por la persona, se llevaba al banco, se hacía el pago, se llevaba el banco y todo lo demás, y de esta manera se tenía ya el comprobante y todo, que se había cumplido en tiempo y forma con estas obligaciones. Hoy, como estamos en un mundo de digitalización, hoy todo es por internet. Hoy lo realizamos. Es más, muchos de ustedes tienen que utilizar ciertos y determinados programas para poder llevar a cabo estas actividades. Y de esta forma haber cumplido con sus pagos. De hecho, ya no necesariamente a veces ir al banco, porque hoy pueden hacer las transferencias interbancarias. Y de esta manera se carga la cuenta, se paga y ya tienen. Tienen ustedes que tener claro, aquí sí es importante tener un respaldo de estos comprobantes que se han realizado con los pagos asignados sobre los conceptos hechos sobre sus obligaciones tributarias. ¿Sí? Esta es una de las formas en las que se maneja. En México va a ser un poco complicado que un padre o alguien firme por un menor. Sin embargo, podría existir caso muy remoto, pero yo lo veo un poco más extraordinario, o sea, no como muy viable. Y aquí entramos con estas tablas. La tabla 1 de 1, requisitos para la presentación de declaración de impuestos del año 2020 para la mayoría de los contribuyentes. Si su estado civil para efectos de la declaración es, y aquí nos dice lo siguiente, lo que habíamos visto en las sesiones anteriores. Soltero, casado, que presenta una declaración, casado que presenta una declaración por separado, cabeza de familia. Aquí entramos con otra figura, cabeza de familia, ¿sí? Viudo que reúne los requisitos, ¿sí? En el caso particular de México, ¿sí? Las figuras de viudo y cabeza de familia, de acuerdo a nuestras leyes tributarias, no se contemplan. ¿Por qué razón? Voy a explicar de la siguiente manera. En México solamente el estado civil de las personas son dos. Aclaro textualmente. Son dos jurídicamente hablando. Casado, aquella persona que fue al registro civil y contrajo matrimonio bajo el régimen de separación conyugal o sociedad conyugal. Y soltero. Me dirían, bueno, es que aquella persona que se casó y desafortunadamente enviudó y todo lo demás, sí. Al enviudar a esta persona, el término, si quieren buscar en materia civil, en el Código Civil, no vamos a encontrar el término de viudo como tal. Se considera el término soltero. Y entonces, bajo estos términos y estas condiciones, en México solamente vamos a encontrar dos estatus de persona. Casado y soltero. Es que viví en concubinato. Concubinato son dos personas que son solteras, están en la actitud de contraer matrimonio, pero que han decidido no hacerlo y vivir como una pareja. Soltero. ¿Sí? Dirían uno arrimado, tampoco el término arrimado no existe. ¿Sí?
Entonces, unión libre, el término unión libre tampoco existe. Así como esto vamos a encontrar muchas cuestiones que se han hecho ciertos cuestionamientos sobre este aspecto. Entonces, en México lo únicamente son dos, soltero y casado. ¿Sí? Para Estados Unidos maneja el término soltero, maneja casado precisamente con una declaración conjunta o una declaración por separado. ¿Sí? La cabeza de familia no existe en México, ni el viudo que reúne los requisitos tampoco. ¿Sí? Entonces, bajo esos términos, nosotros tomamos que tomar en consideración, porque es algo que a la luz es necesario precisar y en determinado momento establecer si es o no aplicable al cliente que tenemos nosotros. Vamos a ir por partes. Y partimos de la siguiente. Por ejemplo, dice, y al final del año 2020 usted tenía menos de 65 años de edad. Dice 65 años de edad o más. Entonces presente una declaración si su ingreso bruto era al menos de $12,400. Si era menor de 65 años. Si era de mayor de 65 años y su ingreso bruto fue de $14,050. ¿Sí? En México, pregunto yo a ustedes, ¿existe una tabla que podamos hacer un comparativo con esta? Recuerden su código fiscal de la federación, hay unas tablas que nos dicen. Recuerden también la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué nos dice la ley del impuesto sobre la renta? Y qué nos dice también el código fiscal de la federación. Primera regla, yo les pregunto. Para el pago de impuestos, ¿el Estado toma en consideración el estado civil de las personas? Es decir, si es soltero o casado. Otro, ¿toma en consideración la edad de la persona? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su opinión sobre este aspecto, señoritas? Yo a ustedes les pregunto. Yo creo que no, que solo se le toma en cuenta de cuánto es su ingreso y ya se le cobra la parte proporcional, Ajá, es pero no correcto. importa la edad o su estado civil. Sí, gracias, sí, es correcto. En México no hace esa distinción, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí hace la distinción, el estado civil y la edad. Voy a comentar un caso que a mí me tocó ver y resolver sobre este aspecto. Tenía yo, bueno, me vino a ver un cliente porque su papá tenía la edad de 75 años, tenía cargo de un negocio y este negocio era una tiendita, dejó de pagar porque desafortunadamente el señor había fallecido. Y los hijos pensaban que por el hecho de que el papá había fallecido y estaba todo lo demás, era el dado de alta en el registro federal de contribuyentes, que con el fallecimiento pues ya la obligación había terminado y no tenían por qué hacerle del conocimiento al SAT y hacer algún pago cuestionable. 3 años después del fallecimiento del señor, llegan avisos de requerimiento del SAT, solicitando precisamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales en cuanto al pago de la declaración anual en el año en que falleció este señor, en los 2 años siguientes y los pagos provisionales que tenía que obligar y presentar y pagar. Ante estas circunstancias, pues ya acuden ante un servidor y ya nosotros tenemos que interponer los recursos correspondientes ante el sistema de administración tributaria, en el cual se estableció precisamente la característica de que este señor ya había fallecido.
y que por ignorancia de la ley, si bien es cierto, la ignorancia de la ley no excluye al sujeto que se les debe aplicar, ellos habían omitido en realizar estas cuestiones de los avisos y todo lo demás, y por lo cual sí se procedió al pago, claro, proporcional sobre la declaración anual en el periodo en el que falleció el señor, ¿sí? Y tomando las actualizaciones y las sanciones que se aplicaban en este caso, porque se omitió. Pero con lo que hace respecto a los periodos posteriores al fallecimiento del señor, las retenciones provisionales, mensuales y los pagos anuales que nos estaban requiriendo era improcedente porque el señor había dejado de realizar esta actividad económica. ¿Sí? Aquí una problemática que se había presentado y era esto, que el negocio estaba siendo declarado como una tienda. Y resulta ser que cuando llega el SAT, sí, a este lugar, encuentra la tienda debidamente funcionando. Entonces dicen, bueno, esta tienda está debidamente funcionando. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde están los? Entonces, por tal razón, al no tener conocimiento de que esta persona había fallecido, pues la operación sigue. Bueno, lo que sucedió ahí y lo que se tuvo que demostrar es que efectivamente al fallecimiento del señor, lo que se hizo, se dio de alta a una de sus hijas, ya como contribuyente, se hizo la licencia de funcionamiento, el cambio, ¿sí? Y a nombre de la hija y todo lo demás, y entonces se demostró de manera fehaciente que esta persona que tiene la tienda actualmente que está funcionando, pues había cumplido en términos de ley, con su alta ante el SAT, con su licencia de funcionamiento y que estaba regular en la presentación de sus pagos provisionales y sus declaraciones anuales, por lo cual no existía ninguna irregularidad y simple y sencillamente se tenía que tomar en consideración lo anterior, que si bien es cierto, hubo una omisión, esa es la palabra, hubo una omisión por parte de los hijos en no haber presentado y no haber hecho la declaración anual en la parte proporcional que correspondió en el periodo en el que el señor falleció por su actividad económica y en el cual en estos momentos ya se ha subsanado, se ha presentado con sus actualizaciones, recargos y todo lo demás, y con lo cual se extingue la obligación. ¿Sí? Porque aquí viene algo interesante y no se les vaya a perder de vista, jóvenes, ¿eh? Y se los voy a comentar de la siguiente manera. Si ustedes en determinado momento llega un cliente y les plantea una situación similar a la que los comenté, aquí la primera regla es que el negocio, la actividad económica de esta persona que falleció, se debe dar, debe por cerrar, se debe dar de aviso al sistema de administración tributaria para suspensión de actividades, en estos casos por causa de muerte, se haga el pago de los impuestos correspondientes. Ahora, si eso no se llevase a cabo por desconocimiento, bueno, lo recomendable es cambiar el giro del negocio. Porque, por ejemplo, en el sistema de administración tributaria, si llega al domicilio y va buscando una tienda y resulta ser que en la tienda, en ese domicilio ya no hay tienda, sino en que su lugar existe ya una carnicería, una papelería, una pastelería, pues el giro es diferente y corresponde a otra persona y esta otra persona está dada de alta en Hacienda y cuenta con todos sus pagos y está en regla, entonces ya no está. Entonces, si ahí sí, ¿qué va a pasar? Ahí se le informa al sistema de administración tributaria, pues que tiene que conocimiento que la persona que tenía esto, pues ya falleció. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues entonces la autoridad tendrá que buscar precisamente dentro de sus datos de registro si el domicilio fiscal y el domicilio donde vive esta persona corresponden al mismo, porque si el domicilio fiscal es otro y el domicilio particular donde vive es otro, entonces el SAT te dará la entrega de ir a visitar el domicilio donde vivía la persona, investigar, indagar y recabar la documentación correspondiente. De hecho, el sistema de administración tributaria tiene una facultad extraordinaria. La facultad extraordinaria que tiene el SAT es que puede declarar algunos créditos
porque aquí ya se formó un crédito fiscal, como un crédito incobrable. ¿Por qué? Porque la persona falleció, no hay herederos, no hay alguien que lo represente, ¿sí? Y ante estas circunstancias, independientemente de que se inicie el procedimiento, se siga todo, ¿a quién le van a cobrar? Entonces, es una cuenta incobrable. Y ante esta situación, entonces lo que procede es así, mandarlo como un crédito insolvente, declararlo. Y de esta manera se extingue la obligación fiscal. Por eso es responsabilidad de ustedes ver esa cuestión. ¿En qué pasaría con empresas? Fíjense que con las empresas es algo interesante. ¿Por qué? Cuando una empresa la venden y otras personas la compran y sigue con el mismo nombre, razón social, actividad y se queda en el mismo lugar, yo les sugiero a ustedes, si en algún momento de su vida profesional los contratan para que hagan estos trámites, vean, soliciten a los accionistas de la empresa que están por venderlo, que presenten precisamente todas sus declaraciones provisionales como las anuales durante un plazo de 10 años hacia atrás. Que les den toda la documentación contable que tengan de esa negociación y solicitarle al SAT una información si esta empresa o negociación tiene alguna deuda o algún procedimiento administrativo en proceso de ejecución. ¿Por qué causa, razón o circunstancias? Por lo siguiente, en estas personas morales, cuando los socios venden, ¿sí? Y entran nuevos socios y es adquirido la empresa por otras personas, bueno, pues las personas que adquirieron esta empresa adquieren con todas sus cargas y sus deudas. Y si la empresa tenía juicios fiscales, si tenía recursos, si tenía requerimientos, si tenía créditos fiscales, pues los nuevos socios, los nuevos dueños de esa empresa, se vuelven solidarios y tienen la obligación de pagar estas deudas. No se van a salir los nuevos socios que dicen, no, pues esto que lo pague la anterior administración, la que fue, no. Por eso, cuando se hace la venta de estas empresas, una vez revisando la situación fiscal y si se encuentran todas estas irregularidades sobre el precio de venta de las acciones de la empresa, se tiene que considerar estos cargos. Es decir, estos cargos la nueva administración los va a pagar y por lo cual deberán ser descontados de la venta de la empresa, de los socios fundadores. O solicitarle a los socios que están vendiendo la empresa que crearon ellos, que fiscalmente esté totalmente en línea, que no haya ninguna deuda, ningún pasivo y que demuestre con toda la documentación correspondiente. De no ser así, los nuevos socios de esta empresa son obligados solidarios y tienen ellos que cubrir ante el SAT esta situación. De ahí la importancia también que en estos contratos, cuando se habla de la venta de una empresa a favor de otro, en este contrato que se realice debe estar realizado por un abogado y en este caso muchas veces lo realiza directamente el notario, pero el notario también en algunos de los clausulados debe establecerse estas condicionantes. Estas condicionantes donde se establece que en caso de haber una deuda, un pasivo, y que no fue declarado por los socios quienes vendieron la empresa, ¿sí? Entonces, ellos son responsables sobre estos cargos y por lo cual deberán asumir su responsabilidad. Entonces, los nuevos socios pagan, ¿sí? Pagan este crédito, pero este crédito es revolvente, es decir, tendrán que cobrarle a los socios que vendieron y dentro de ellos
tiene que haber una condicionante para lo cual se tenga que cubrir y pagar. Esta es lo más importante. Bueno, entonces estamos viendo sobre esta cuestión. En México no se aplica la edad, no se aplica en su estado civil, ¿sí? En Estados Unidos sí. En el caso de ser casado, nos dice que presenta una declaración conjunta. Ya acuérdense que ya habíamos visto que es una declaración conjunta. ¿Por qué? Lo presenta junto con su esposa. Menos de 65 años de edad, ambos cónyuges. ¿Sí? El monto serían $24,800. Ahora, nos habla de otro supuesto, 65 años de edad o más. Y no es conjunta, sino solamente es un cónyuge porque es un cónyuge que realiza actividades económicas. ¿Sí? Aquí tendría que ser $26,100 el monto. ¿Sí? De su ingreso bruto. Ahora, y nos habla de un tercer supuesto. 65 años de edad o más. ¿Sí? Y están por ambos cónyuges, porque ambos cónyuges realizan actividad económica. En estos casos, el monto que se aplica son de $27,400. ¿Sí? Entonces, revisando esta tabla, te da estos parámetros. Te da un antes y un después. Para los Estados Unidos es importante la edad de 65 años. En México, esta edad de 65 años, ¿para qué es importante? Aplicándolo fiscalmente, nosotros tendríamos que revisar. ¿Ustedes cuál creen que sea? Si es una persona física, si es una persona régimen de asalariados y asimilados, 65 años de edad, señores, en México ya se puede jubilar o pensionar. Pero para tener esa jubilación o esa pensión por edad de 65 años, tiene que suceder un procedimiento. El procedimiento es que esta persona cuente, ¿sí?, con una seguridad social. Y esta persona, a su vez, en el caso de que estamos hablando de una persona física entre obrero y patrón, de acuerdo a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, debió de haber cotizado por lo menos 1,250 semanas de cotización. Y ya teniendo la edad de 65 años, procede su jubilación y su pensión. Si esta persona tiene 65 años, pero no tiene 1,250 semanas de cotización, entonces no procede su jubilación. Otro, en el actual sistema y en este gobierno que tenemos en curso, hay una modificación al régimen de pensiones, el cual va a ser aplicable única y estrictamente durante el periodo que dure este gobierno, y se redujo de 1,250 semanas de cotización a 750 semanas de cotización. Entonces, si tenemos a personas que tienen 65 años o más, en el caso de ser personas físicas, de la relación obrero-patronal, de la cuestión de régimen del Seguro Social, de la ley del 97, con 750 semanas de cotización, podemos nosotros hacer ya su liquidación y su pensión. Se debe tramitar. Ahora, otro caso. Si nosotros estamos bajo el régimen de la ley del Seguro Social del 73, entonces no necesariamente tenemos de cumplir con los 65 años, ni con las 1,250 semanas de cotización, porque esta persona tiene 60 años y ya cotizó por lo menos 500 semanas de cotización, procede ya su pensión y jubilación.
Son los criterios que nosotros debemos tomar en consideración. Bueno, regresando con la tabla. Nos habla de casados que presentan una declaración por separado. Y aquí nos maneja cualquier edad. ¿Sí? Y aquí, algo interesante, nos maneja que cualquier edad, o sea, no hay límite de edad. Con $5, así como lo dice, sí está obligado a presentar una declaración. $5 traducidos a pesos mexicanos, y hagámosle a 20 pesos, 5 por 2, 10, ¿sí? Estaríamos hablando de 100 pesos mexicanos. En el caso particular de México, pues no se aplica este punto de vista ni este criterio. ¿Sí? Entonces estaríamos, aquí sí en Estados Unidos se maneja este punto de vista. Segundo, cabeza de familia, menos de 65 años de edad, 18,650. 65 años de edad o más, $20,300. ¿A qué le llamamos cabeza de familia? ¿O qué pueden entender ustedes como cabeza de familia, jóvenes? De acuerdo a su punto de vista, ¿qué podrían entender ustedes por el término cabeza de familia? ¿Sería la persona que lleva todos los gastos de la casa? Sí, eso sería. Fíjese que aquí estaríamos en una cuestión interesante. En el derecho romano, el cabeza de familia es aquella persona que se hace cargo también, como se lo dijo, de la familia, de los gastos, de los hijos, de todo. Ese es el cabeza de la familia. Y entonces aquí podríamos tener el cabeza de familia, en este caso, de que estamos hablando, déjeme ver, aquí tengo un chat. Le damos lectura al chat para comentarlo. Eh, quien mantenga Madaí, que mantenga exactamente. También. En el caso particular hoy, en Estados Unidos se presentó una situación interesante. Muchos matrimonios en Estados Unidos, al perder sus empleos y todo lo demás, recurrieron a sus papás y se volvieron a integrar al papá en su seno familiar, claro, ya con su esposa y con los nietos respectivos. Y entonces en estos casos, el cabeza de familia, ese sería el abuelo quien tendría que responder sobre esta situación. ¿Sí? En México esto no se aplica. De acuerdo a lo que he leído en las leyes fiscales y todo lo demás, no existe esta cuestión de cabeza de familia. Si bien es cierto ahorita con lo de la pandemia, muchos empleos se cerraron, negocios se terminaron y todo lo demás, para poder subsistir, algunas familias tuvieron que regresar otra vez al seno de sus padres, ya con su familia integrada. Entonces, ¿qué hicieron los padres? Hoy los padres, quienes tienen su casa propia, que no pagan renta, ahí ya hubieron un espacio para que sus hijos ahí vivan con su familia, su esposa o esposo y sus hijos, en este caso los nietos, y mascotas, ¿sí? Para que puedan salir adelante de esta situación, de esta crisis económica que ha sido muy severa y está siendo muy fuertemente afectado. En México, sí, en México esto no se aplica, no tenemos este concepto como cabeza de familia. Y mucho menos el viudo que reúne los requisitos. Menos de 65 años de edad, 24,800, 65 años de edad o más, 26,100. ¿Sí? Ahí sí tendríamos que ver. Y en México la figura del, decía yo textualmente y jurídicamente, viudo en materia fiscal, no existe. Es más, si quieren ustedes
pueden darle lectura a su Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, y busquen o traten de encontrar si existe la figura jurídica en obligaciones fiscales cuando hablamos de una persona que está en el estado de viudez. No lo existe. No está contemplado. Entonces, aquí encontramos dos puntos importantes. Estos puntos importantes deben ser tomados en consideración a la hora de aplicar nuestro convenio que hicimos anteriormente para evitar la doble tributación. Acuérdense del estado contratante con el otro estado contratante, es decir, de los Estados Unidos con los estados mexicanos. Y en los Estados Unidos mexicanos, pues en materia fiscal tenemos dos estados civiles, estado civil de soltero y casado, nada más, que en términos de la ley fiscal no establece o no hay una limitación sobre la edad de 65 años o más. En Estados Unidos sí se aplica este criterio. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se toma en consideración su estado civil, soltero, casado, que van a presentar una declaración de forma conjunta, que es la sociedad conyugal o separación de bienes, que es separado, o el término de cabeza de familia o viudo, ¿sí? En Estados Unidos sí toman en consideración estas situaciones. En México, no. Y entonces, bajo estos términos y estos argumentos, debemos tomar en consideración cómo podemos aplicar esas deducciones respectivas para aquellas personas que de una u otra manera tienen actividad económica, ya sean norteamericanos, tanto en Estados Unidos como precisamente en México. ¿Y cómo se aplica? Entonces tenemos ¿cómo ven, señoritas? Y ahí tenemos este aspecto que es necesario tomar en consideración. ¿Por qué? Porque muchas personas o muchos americanos, después de haberse jubilado en Estados Unidos, han decidido o han realizado emprender nuevos negocios y muchos se vienen a México. ¿Por qué? Porque México, de cierta manera, si ustedes se ponen a considerar, muy práctico, sus dólares, los dólares norteamericanos en México tienen un valor importante. Hipotéticamente hablemos en este momento, no sé cuánto está cotizando el dólar frente al precio mexicano, pero supongamos el estándar. Hablamos de que este norteamericano trae a suelo mexicano $10,000. $10,000 americanos, conviértalo al cambio de moneda de 20 pesos por dólar, ¿cuánto pesos mexicanos generan esos $10,000? Y esos $10,000 te permite, ¿sí?, poder crear una empresa. Generar una actividad económica, poner un negocio. Y eso te permite a ti también realizar actividades económicas. Y estás realizando tu actividad económica en México, aunque en Estados Unidos estés como pensionado. Esta es una de las peculiaridades que comúnmente sucede, ¿sí?, en que tengamos muchos norteamericanos en México realizando algún negocio o algo que les permita a ellos generar un mayor ingreso. Bajo estas circunstancias,
es aplicable este criterio. ¿Sí? Si es que está en el mercado formal, ¿por qué? Porque también podemos encontrarlos en el mercado informal. Eso también se puede dar. Entonces, tengamos esta perspectiva para ver en qué caso y bajo qué condiciones, si en algún momento ustedes son contratados por un norteamericano que se realizan este tipo de actividades en México, pues tomar en consideración estos puntos que les he estado dando para que ustedes vean hasta qué punto y en qué momento es aplicable y bajo qué condiciones y bajo qué circunstancias podemos aplicar ciertas y determinadas deducciones. Y cómo presentar los pagos o las declaraciones correspondientes. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Dice, si nació el 1 de enero de 1956, se considera que tiene 65 años de edad al final del año 2020. Si su cónyuge falleció en el 2020 o si se está preparando una declaración para alguien que falleció en 2020, aquí nos maneja qué publicación debemos tomar en consideración para que tomemos en cuenta estos aspectos y estas sugerencias y se haga viable y aplicable. Ingreso bruto. Lo que se acuerdan que habíamos hablado que se considera ingreso bruto. Para los Estados Unidos el ingreso bruto se considera lo siguiente. Significa todo ingreso que usted haya recibido en forma de dinero, bienes, propiedades y servicios que no estén exentos de impuestos, incluyendo todo ingreso de fuentes fuera de los Estados Unidos. O la venta de su vivienda principal, aun si se puede excluir una parte o la totalidad de sus ingresos. No incluye a los beneficios del Seguro Social, a menos que usted sea un contribuyente casado que presenta una declaración por separado y vivió con su cónyuge en cualquier momento del 2020. O B, ¿sí? La mitad de los beneficios del Seguro Social más el resto de su otro ingreso bruto y todo interés exento de impuestos son superiores a $25,000 o $32,000 si es casado que presenta una declaración conjunta. Entonces, vean este aspecto. Por eso aquí hablan precisamente de la cuestión de si estás casado o estás soltero. Y aquí se toma en consideración por qué. Porque hay ciertos beneficios que te da el Seguro Social en Estados Unidos. En el caso particular de México, tu seguridad social, ¿qué beneficios te podría dar? Pregunto a ustedes. Y por seguridad social tenemos que tener en consideración las instituciones, si son trabajadores, de patrones a trabajador, tenemos que tomar en consideración el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si estamos hablando de trabajadores a servicio del Estado, tendríamos que ver la de la ley del ISSSTE. Si hablamos de trabajadores del Estado de Puebla, tendremos que ver la ley del ISSSTEP. ¿Sí? Y bajo estas circunstancias, tenemos que tomar en consideración cuáles serían estos beneficios o esto que nos están manejando en este caso en particular. Aquí es donde tenemos que ver. ¿Sí?
Yo a esto les pregunto a ustedes, ¿qué beneficio nos otorga el Seguro Social, el IMSS, a un trabajador si está casado o soltero? De manera general, el beneficio que podemos encontrar, en este caso jóvenes, sería que al estar casados, el trabajador, sus beneficios de seguridad social será para su esposa, concubina, aquí hablamos de concubina, y sus hijos, habidos dentro o fuera del matrimonio, y a sus padres en darles seguridad social. Nada más. Es solamente estos los beneficios que podríamos tomar en consideración. Fuera de ahí, yo no le veo más allá algún otro beneficio que se pudiera aplicar para este caso en particular. ¿O ustedes qué opinan? ¿O algún otro beneficio que encuentren jóvenes en cuestión de la seguridad social? De lo que acabo de comentar. Por ejemplo, en algunos casos se aplican, por ejemplo, los de seguridad social, que puedan tener créditos a la vivienda, que sería otro de los beneficios que estoy tomando en consideración. No veo otro beneficio más en estos momentos. ¿O ustedes consideran algún otro beneficio que pueda ser que el trabajador tenga sobre esta cuestión, sobre esta cuestión en particular, a la que estamos hablando precisamente de lo que maneja en Estados Unidos? ¿A qué se considera el ingreso bruto? ¿A qué de los beneficios de seguro social que hablan precisamente cuando son casados o están separados? Y entonces tendríamos que tomar en consideración esta situación. A ver, déjeme ver el comentario. Aquí tengo un chat. Gracias por el chat. De hecho, acuérdense que si en caso de que no funcione su audio, podemos por el chat. Para mí es muy importante que ustedes vayan opinando, vayan comentando. Sí, atención médica, Elis, correcto. La atención médica es una prestación que se otorga a la seguridad social y precisamente se lo otorga directamente al trabajador, le otorga también directamente a su esposa, concubina, a sus hijos dentro del matrimonio o hijos habidos fuera del matrimonio con alguna concubina o concubino, que también se puede presentar este fenómeno. Tenemos el otro factor también, ¿sí? Que se le otorga precisamente hacia los papás del trabajador, que eso se aplica estrictamente en esta regla. Que en esta regla no se le puede aplicar un beneficio a los, ¿cómo se llama? A los suegros, ¿sí? Ahora. Profe, también entrarían Dígame. las guarderías y las prestaciones sociales. Una en la última creo que realizan actividades recreativas. Ah, sí. Fíjate que las guarderías, sí, pero es una guardería se le aplica a los trabajadores, que aquellos que por algunas circunstancias tienen que trabajar y no cuentan con alguien que se quede, que los menores, entonces pueden utilizar y emplear las guarderías. Ahí las guarderías es una prestación, pero no todas las empresas cuentan con guarderías. Entonces tendríamos que irnos a las guarderías del propio instituto y el instituto habríamos que determinar y ver
cuáles son las reglas que se aplican para poder llevar a cabo este tipo de guardería y sea beneficiario para un trabajador o trabajadora. ¿Sí? En cuanto a prestaciones, fíjate que aquí me viene una idea interesante. Y la idea es la siguiente. Y les voy a decir por qué. Si ustedes revisan al Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos o teníamos centros vacacional. Huastepec, Metepec, IMSS La Trinidad. En teoría, esto era precisamente para estos personas que tenían, que debían de utilizar este servicio como una contraprestación. Pero si ustedes revisan, esa contraprestación no se otorga a todos los trabajadores, ¿sí?, que se encuentren afiliados al Seguro Social. Esto se aplicaba exclusivamente y estrictamente a las personas que laboraban en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, a las personas como médicos, enfermeras, administrativos, directores, todos los especialistas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son ellos en sí los que eran beneficiarios de esto. Hoy, si revisan y checan, van a encontrar que estos centros ya no pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social, se quedaron con su denominación y todo demás, y hoy tienen fines precisamente de tributar. Es decir, cualquier particular puede llegar a estos centros, paga sus derechos de admisión, o si quiere quedarse ahí, tener una estancia. En algunos lugares hay cabañas, ¿sí?, en las cuales te las rentan y te quedas ahí. Esa es la regla que se maneja. ¿Sí? Entonces vean este aspecto. Es como ahorita. Si nosotros vamos a ver a los trabajadores de la Volkswagen, los trabajadores de la Volkswagen tienen una unidad deportiva que se llama Volkswagen, que está a un lado de la recta Cholula. Y todas aquellas personas que han sido trabajadores o ex trabajadores de la Volkswagen tienen derecho al uso de esas instalaciones. En algunos casos bajo una cierta y determinada cuota que tienen que pagar. Una cuota de mantenimiento que se maneja. Por eso llamamos de su club deportivo. ¿Sí? Pero no es generalizado. Entonces sí tenemos esas prestaciones. Bueno, entonces veámoslo desde este aspecto. Las prestaciones que tenemos con el Seguro Social, en este caso de Seguridad Social, con las prestaciones que se establecen en Estados Unidos, son muy diferentes a las que tenemos en México. Pero aún así, para cuestión de impuestos es sumamente importante para los Estados Unidos. Para México, no. De hecho, estoy de acuerdo en una prestación de seguridad social. Por ejemplo, el Seguro Social, hay ciertos aparatos auditivos o de otro tipo de naturaleza que no les proporciona a los asegurados, sino que el asegurado tiene que comprar este implemento y sería el instituto que a través de las cirugías y todo lo demás colocar estos aparatos ortopédicos en algunos casos o prótesis que no está cubierto en la seguridad social, que están fuera del programa de beneficios a comparación de los Estados Unidos. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Si le corresponde en el punto A o B, consulte las instrucciones para formularios y establece cuáles, para calcular la parte tributable de los beneficios del Seguro Social que tiene que incluir en el ingreso bruto. El ingreso bruto incluye las ganancias, pero no las pérdidas, que se declaran en el formulario, ahí nos dice, o el anexo D. El ingreso bruto del negocio por cuenta propia, por ejemplo, es la cantidad que se incluye en la línea 7 del anexo C, en la línea 9 del anexo F. Al calcular el ingreso bruto, no reduzca este por las pérdidas incurridas, incluyendo las pérdidas que se incluyen en la línea 7 del anexo C o en la línea 9
el anexo F. Si no vivía con su cónyuge al final del año 2020 o en la fecha en que falleció su cónyuge, su ingreso bruto era al menos de $5, tiene que presentar una declaración independiente de su edad. ¿Sí? Aquí se establece este criterio. Ahora, pregunto yo, para el pago o la declaración de impuestos en México, al Estado o al fisco mexicano, no es de suma importancia, ¿sí? Si el cónyuge vivía o no con el que va a declarar al final del año. O no le importa tampoco la fecha en que falleció su cónyuge. Y otro caso que también es interesante, aquí no importa el ingreso bruto de por lo menos $5. Aquí la pregunta es, de acuerdo a la actividad económica bajo la cual se dio de alta en el sistema de administración tributaria, tiene un calendario de obligaciones fiscales. En ese calendario de obligaciones se establecen los términos y las condiciones bajo las cuales tienen que haber sus pagos provisionales y su declaración anual. ¿Sí? Es, por ejemplo, en este momento, me estoy acordando del famoso RIF, el régimen de integración fiscal. Este RIF, cuando inició y se hizo obligatorio y se publicó, se estableció que en el primer año en el que entró en vigor la incorporación de todas las personas quedaron exentas del pago del impuesto. Era 0. En el segundo año iba a ser el 10%. En el tercer, el 20%, y así sucesivamente, hasta llegar al 10º año. En el 10º año ya se va a aplicar la obligación del 100% de sus obligaciones fiscales. Esto es lo que para mí sería algo de esta forma similar. Sin embargo, es cuestión de revisar y analizar. ¿Qué les parece sobre las cuestiones sobre las normatividades y los criterios que se aplican en Estados Unidos con las cuestiones fiscales en México? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su percepción? Yo siento que en Estados Unidos los tienen como más supervisados a las personas, porque hasta les piden su edad, si están casados, si están solteros, cuántos hijos tienen o cuántos ingresos hay. Y aquí en México, con que solo declares, o sea, no les importa tu edad, no les importa tu estado civil, simplemente que declares bien tus ingresos. Entonces, siento que en Estados Unidos son más. Sí, gracias Maya, es correcto tu punto de vista y te voy a decir por qué en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay mucho apoyo a los hijos de los norteamericanos. Hay becas no como las que tenemos aquí. Sus becas son diferentes, su seguridad social es diferente, los apoyos que se le dan a los estudiantes y todo lo demás es sumamente distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos se cuenta con un seguro de desempleo. Pero este seguro de desempleo es importantísimo porque aquella persona que estaba trabajando y por algunas circunstancias el negocio cerró, lo despidió y ya no puede continuar en su trabajo, acude a una oficina y en Estados Unidos les dan un seguro que por lo menos son 6 meses con un pago mensual, pero la obligación de los Estados Unidos es que durante ese lapso, esta persona que recibe este seguro de desempleo tiene que buscar trabajo y también la oficina encargada de dar este seguro está buscando precisamente alguna fuente de trabajo. Una vez que encuentre esta, lo mandan a traer y ya le dicen, ¿sabes qué? Preséntate a trabajar en tal lugar y todo lo demás. Y se aplica. Por eso, la aplicación de los impuestos en Estados Unidos, que en teoría, y voy a explicar de forma muy breve, los impuestos tienen como finalidad que el Estado cuente con recursos para realizar su obra pública. Dentro de su obra pública hablamos de universidades, hablamos de hospitales,
panteones, centros de investigación y una infinidad. Ahí así se lleva de esta manera. En México, cada 6 años tenemos un gran conflicto. Yo le digo, lamentablemente en México, cada 6 años tenemos un conflicto de carácter ideológico político, porque cada político llega e implementa su sistema, un sistema que puede ser muy avanzado y que no tiene el México los elementos necesarios para estar en ese orden, o puede ser lo contrario, que puede ser un sistema retrógrada, un sistema que estemos viendo un desarrollo económico de la época de los 60, de los décadas de los 70 y que no estamos en el nivel competitivo de la actualidad en la cual se está moviendo el mundo. Entonces, cada 6 años tenemos ese gran problema. Por eso, cada 6 años, económicamente hablando, tenemos crisis. ¿Por qué? Porque muchas empresas se encuentran en un estado de incertidumbre. No saben cómo va a reaccionar las políticas fiscales, financieras y económicas. Y muchos optaron dejar el país, generan desempleo, pérdida y todo demás, y es un caos. Pero bueno, es parte de nuestro país, en el caso de México. Gracias a Dios, yo diría yo que no estamos, todavía no llegamos a lo de Venezuela, porque los venezolanos o los cubanos, su situación es muy, muy crítica. Bueno, jóvenes, para mí fue un gusto saludarlas. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el próximo martes para precisamente entrar sobre estos cuestionamientos de ver la situación relacionado con los impuestos en Estados Unidos con los impuestos en México, cómo se maneja, cómo se aplica, cuáles son los criterios y cómo en determinado momento el convenio y el protocolo que hemos analizado en sesiones anteriores, cómo podría aplicarse a casos concretos o hipotéticos, como lo hemos estado manejando. Bueno, que tengan un excelente fin de semana y una bonita tarde. Nos vemos el próximo martes, señoritas. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias, Maya. Nos vemos. Gracias, ustedes. Nos vemos.